El verano de 1978 en España se recuerda como una época de transición y optimismo. El país estrenaba Constitución y miles de turistas, tanto españoles como extranjeros, llenaban las costas en busca de sol y descanso. En la provincia de Tarragona, en la pequeña localidad de Alcanar, el camping de los Alfaques era un paraíso junto al mar Mediterráneo, repleto de familias disfrutando de sus vacaciones. Nadie podía imaginar que ese paraíso estaba a punto de convertirse en el escenario de una de las peores tragedias de la historia reciente de España. El martes 11 de julio de 1978 amaneció como un día cualquiera de verano. El calor era intenso desde primera hora. A las afueras de la refinería de Empetrol, en la Pobla de Mafumet, un camión cisterna se preparaba para un viaje rutinario. Su conductor, Francisco Ibernón, un hombre experimentado de 50 años, supervisaba la carga de su vehículo, 25 toneladas de propileno licuado, un gas altamente inflamable. El destino era una empresa en Alicante. El camión, un Pegaso con matrícula de Murcia, no era el vehículo ideal para esa carga. Iba sobrecargado. La normativa de la época permitía un máximo de 19 toneladas, pero llevaba casi 25. Además, carecía de válvula de alivio de presión, un mecanismo de seguridad fundamental que podría haber evitado la catástrofe. A pesar de estas irregularidades, que lamentablemente eran comunes, Ibernón inició su ruta. El viaje transcurrió sin incidentes durante la mañana. El camión recorrió la carretera nacional 340, una vía que en aquel entonces atravesaba pueblos y ciudades costeras, hoy sustituida en muchos tramos por la autopista AP7. A medida que avanzaba el día, el sol del Mediterráneo calentaba sin piedad el asfalto y, por supuesto, la cisterna metálica del camión. Dentro de la cisterna, el propileno licuado se estaba calentando peligrosamente. El aumento de la temperatura provocó que el gas se expandiera, aumentando la presión interna hasta niveles críticos. Sin una válvula de escape, la cisterna se convirtió en una bomba de tiempo rodante. Francisco Ibernón, al volante, probablemente no era consciente del peligro inminente que transportaba a sus espaldas. Alrededor de las 2:30 de la tarde, el camión llegó a la altura de Sant Carles de la Rapita. Justo en ese punto, la N340 pasaba pegada al camping de los Alfaques. En ese momento, el camping estaba en su máxima ocupación. Más de 800 personas, incluyendo muchos niños, comían, dormían la siesta o jugaban cerca de la playa, buscando refugio del calor abrasador. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. La presión dentro de la cisterna alcanzó su punto de ruptura. La soldadura del tanque cedió y este se reventó. En una fracción de segundo, 25 toneladas de propileno licuado se liberaron, creando una nube de gas blanquecina que envolvió el camping y la carretera. El gas, más denso que el aire, se extendió a ras de suelo a una velocidad vertiginosa. Encontró una fuente de ignición, probablemente una chispa de un coche, la cocina de una caravana o incluso un simple mechero. Lo que siguió fue una explosión apocalíptica, una bola de fuego gigantesca con temperaturas que superaron los 2000 grados Celsius. Arrasó todo a su paso en un radio de más de 100 metros. El infierno se desató en el camping de los Alfaques. Las tiendas de campaña y las caravanas, hechas de materiales inflamables, ardieron al instante. La onda expansiva y el calor calcinaron todo lo que encontraron. La escena era dantesca. Personas convertidas en antorchas humanas corrían desesperadamente hacia el mar, buscando un alivio que para muchos nunca llegó. El agua misma, cerca de la orilla, empezó a hervir por el calor extremo. El propio camión cisterna fue partido en dos por la explosión. La cabina salió disparada en una dirección y la parte trasera de la cisterna voló por los aires hasta caer a más de 300 metros de distancia. El conductor, Francisco Ibernón, murió en el acto, su cuerpo carbonizado junto a los restos de su vehículo. Los supervivientes que escaparon de la bola de fuego inicial se encontraron con una escena de pesadilla.
El silencio que siguió a la explosión fue roto por gritos de dolor y desesperación. La gente buscaba frenéticamente a sus seres queridos entre los escombros humeantes y los cuerpos. Los primeros en llegar al lugar fueron otros conductores y vecinos de la zona. Se enfrentaron a un panorama desolador. La ayuda tardó en organizarse. Los servicios de emergencia se vieron completamente desbordados. No había suficientes ambulancias ni personal médico para atender a tantos heridos graves. Los hospitales cercanos colapsaron. Se improvisaron hospitales de campaña y taxis, coches particulares y hasta furgonetas de reparto se utilizaron para trasladar a las víctimas. El balance final de la tragedia fue aterrador. 217 personas murieron, incluyendo muchas que fallecieron en los días y semanas posteriores debido a la gravedad de sus quemaduras. Más de 300 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas eran turistas alemanes, franceses y belgas, además de españoles. Familias enteras desaparecieron en cuestión de segundos. La tragedia de los Alfaques conmocionó a España y al mundo entero. Las imágenes del desastre dieron la vuelta al planeta, mostrando la fragilidad de un verano que se había convertido en luto. La investigación posterior reveló la cadena de negligencias que condujeron al desastre, la sobrecarga del camión, la falta de medidas de seguridad y una ruta inadecuada para el transporte de mercancías peligrosas. El juicio se celebró años después, y los responsables de la empresa transportista y de la empresa que llenó la cisterna fueron condenados a penas de cárcel. La tragedia impulsó cambios significativos en la legislación sobre el transporte de mercancías peligrosas en toda Europa, con normativas mucho más estrictas que obligaron a desviar estos transportes de los núcleos urbanos. Hoy, en el lugar de la tragedia, un monumento recuerda a las víctimas. El camping fue reconstruido y sigue funcionando, pero la memoria de aquel 11 de julio de 1978 permanece imborrable. Es un recordatorio doloroso de cómo una serie de errores y negligencias pueden desembocar en una catástrofe de proporciones inimaginables. La historia del camping de los Alfaques es una lección sobre la importancia de la seguridad y la responsabilidad, una lección escrita con el fuego y el dolor de un verano que nunca será olvidado. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia. Si te ha interesado este video, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos documentales. Hasta la próxima.